reaches out and squashes your... You just found it. It's your time. Bienvenidos y bienvenidas a Derechos de las Voces. En este primer episodio nos vamos a adentrar en un tema que parece bien abstracto, que toca todas nuestras vidas, que, como ya lo habíamos dicho, son los derechos humanos. Pero no lo haremos desde las leyes frías o de los discursos políticos, no, sino que de las voces de quienes han vivido en carne propia este proceso de derechos humanos. Sí. Tenemos acá primero a Gabriela. Hola. A Antu. Hola. E Isidora. Hola. Ya, vamos a hablar un poco, no sobre historia, sino que las historias que hay detrás de cada generación. Así es que vamos a iniciar con esta pregunta bien interesante, que es, ¿cómo define los derechos humanos en su generación? Gabriela. Bueno, en primer lugar les contaré de que los derechos humanos siempre estaban presentes en la educación de los niños, en los sindicatos de trabajadores, en los derechos que se escuchaban en los conflictos de los mapuches, la gente desaparecida, las personas de los pescadores y las pesqueras. La verdad que no había todavía mucha información, ya que no teníamos televisión, ni tampoco teléfono. Solo los teléfonos los usaban en las oficinas, la gente que más tenía poder. Las noticias solo las sabíamos por los diarios, y esa era nuestra única comunicación. Bueno, Anto, ¿tú qué opinas de qué son los derechos humanos? Bueno, yo como generación de los 90, generación millennials, nos toca bien fuerte de alguna manera el tema de los derechos humanos. Bueno, los derechos es una norma que establece lo que es justo. Además, los derechos se supone que protegen la dignidad de las personas y es inherente incluso, que quiere decir esto, que uno no se puede desprender de ellos ni otorgarlos a otra persona. Isidora, ¿tú qué opinas? Bueno, desde mi generación yo creo que pensamos como en conjunto, ¿no? Que sin importar la raza, la religión, la orientación o la identidad sexual, los derechos humanos es algo que se tienen que respetar, ¿no? Cual sea el derecho, se tiene que respetar independiente de cómo sea la persona, sin discriminarla ni nada. Pero igual siento que desde mi generación es muy poco el conocimiento que existe de los derechos humanos, como si bien existe esto de, los derechos humanos son una cosa, ¿no? Como que existen, están dentro de la sociedad. Siento que hay muy poca profundidad sobre qué son los derechos humanos y cuáles son. Chile vivió un proceso bastante interesante, como lo fue el tema de la dictadura. Tenemos una visión distinta de lo que fue la dictadura. Acá tenemos a Gabriela, que en ese entonces usted tenía 26 años cuando ocurrió Yo tenía hecho. 21 años. 21 años. Sí, bueno, 21 años. Ya tenía hijos en ese. Sí, pues ya tenía ahí 3 hijos ya. 3 hijos. Tres hijos ya llegaron, claro. ¿Y usted cómo vivió este proceso de derechos? Bueno, como usted dijo, en su colegio no le mencionaron sobre los derechos humanos. Hay que aclarar que los derechos humanos... La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue en 1948 por la ONU. 1948. Ya habían pasado bastantes años de que se habían declarado los derechos humanos acá en Chile. Y bueno, ya sabemos que esa etapa fue bastante crítica para su generación, porque usted lo vivió en carne propia. ¿Cómo fue esto de vivir esta etapa desde su punto de vista, comparándolo a hoy en día? Ahora usted ¿cómo ve esa etapa del derecho humano? En primer lugar, se vio bien bochornosa, como se puede decir. Uh-huh. Teníamos mucha falencia en cuanto a alimentación, como también sin derecho a nada, claro. Sin derecho a ninguna cosa, y preocupación por nuestros hijos que estaban recién estudiando. Lamentablemente no se podía hacer nada porque las huelgas venían encima de los profesores, había delincuencia, el país estaba en un caos que no se entendía.
Para comprar un alimento había que hacer unas inmensas colas y amanecerse, y como yo tenía niños chicos no podía hacerlo. En materia educacional, usted no tenía hijos en el colegio. Dos hijos en el colegio. ¿Y usted cree que se le hablaba sobre derechos humanos a sus hijos en el colegio? No, nada. Ellos no tenían ni idea de nada. Nada. Claro, hablando dentro de los primeros cursos, claro. Hablando dentro de este contexto de educación, Antu, tu generación tiene un punto muy importante en lo que es derechos humanos y educación. Claro. Bueno, yo, como les mencionaba antes, soy de la generación millennials y me tocó vivir todo lo que es la revolución pingüina y el cambio como dentro de las estructuras de la educación. Yo recuerdo perfectamente en el año 2006 la revolución pingüina. Yo me encontraba en primero medio, entonces... ¿Dónde estaba? Yo en ese tiempo estudiaba en un colegio en Santiago. En Santiago, ahí donde fue el punto caliente de la revolución. Claro, también sucede esto de que son varios hechos los que llevan a que la revolución pingüina se explotara, por así decirlo. Uno de ellos era, por ejemplo, el tema de la PSU, la cantidad de plata que había que pagar para dar esa prueba. Además de esto, ocurrió esto de los carnets, en ese tiempo el TNE, que era el pase escolar, con la implementación de este Transantiago y todo esto, tenía ciertas restricciones el pase escolar, entonces no podía movilizarte por todos lados. Y además de esto, había un cuestionamiento sobre la educación pública y la educación privada, cómo era el acceso a la educación, pensando en que obviamente los colegios municipales, no sé, de un colegio municipal de La Pintana no tenía los mismos, por ejemplo, no sé, la municipalidad no entregaba los mismos recursos económicos a un colegio municipal que esté, no sé, pues en Providencia versus uno que esté en La Pintana, entonces... Claro. Había una desigualdad en cuanto a cómo se vivía la educación también y el acceso a ella. Estaba como muy marcado por eso. De ahí nace esta revolución pingüina, de esta desigualdad y sobre todo citando el derecho a la educación del artículo 26 que dice: toda persona tiene derecho a la educación debe ser gratuita. El acceso a los estudios superiores será igual para todos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad. Isidora, ¿usted cómo ve este tema de los derechos humanos en la educación desde su punto de vista como generación Z? Yo creo que va por un tema de que no nos enseñan a cuestionarnos nuestros derechos ni deberes. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo en el colegio tenía esta asignatura, ¿no?, que era un reemplazo de historia, como todos la conocemos, que era el tema de enseñarnos sobre nuestro deber cívico y orientarnos sobre todo este tema de cómo funciona políticamente el país, de qué persona está en el poder y de cómo funciona de ahí para abajo, ¿no?, hasta llegar al punto de conocer cómo funcionan las comunidades, las comunas, con los alcaldes, etc. Siempre enseñándonos como desde el voto, desde si marcas así una papeleta va a estar en nulo, pero nunca nos enseñaron desde lo que realmente importaba, como son los derechos o tener como conocimiento de las políticas públicas, cómo saber o cómo elegir por qué persona votar. Nunca era como un cuestionamiento de oye, esto no me parece, esto sí me parece. No un cuestionamiento tan a profundidad, ¿no? Nos enseñaban simplemente como a seguir un esquema, a seguir un sistema, y creo que eso es lo más importante que podemos recalcar como de la educación actual, que siento que hay muy poca motivación, muy poca orientación hacia lo que realmente es importante en temas de derechos humanos. Hay una ignorancia con la relación en políticas y derechos, una ignorancia ante las realidades de las personas, hay una ignorancia ante el pasado y sus consecuencias. Por ejemplo, a mí en el plan común de educacional, digámosle, no electivos, no me pasaron el golpe de Estado. Ya. Eso me lo pasaron porque yo tomé un electivo de historia que me pasó eso. Entonces yo considero que no se puede no enseñar sobre la historia de tu propio país y tener que tomar un electivo para que te lo puedan enseñar igual es como parte de un privilegio, entre comillas. Sí.
ahora en nuestros tiempos hay otros desafíos en la enseñanza, pues está el tema de la inclusión de los niños TEA, tenemos la ley 21.120, que nos habla sobre, hay otros desafíos, y claro, y alguna persona ahí pensó que no era buena idea recordar tantas cosas del pasado y tomar los del presente. Pero usted, señora Gabriela, ¿qué opina de la educación de la educación de ahora? Pues su hija, su nieta deben estar... A mí me parece muy bien lo que está pasando con ellos porque tienen derechos completamente abiertos para ellos educarse. Uh-huh. Está toda la posibilidad, las universidades, como antes la universidad entraba el puro que tenía dinero, claro. Ahora no, ahora tienen más posibilidades de entrar porque hay más proyectos, sí. Ya a favores de ellos, y ellos pueden realmente sacar una carrera y ser profesionales y llegar a tener un cartón para poder desenvolverse en la vida. Claro. Eso es lo más importante. Igual hay una diferencia bastante grande. El hecho de que podamos estar haciendo un podcast sobre derechos humanos ahora ya es un gran avance en comparación a como lo sería en su época, que ya estaríamos... No tenían derecho a nada. Prácticamente estaríamos ahí, quizás dónde. Claro. ¿Y usted cómo ve los derechos humanos desde su generación y a futuro? Bien, pues me lo veo muy bien, porque tiene buenos argumentos para salir adelante. ¿Y usted, Antu, cómo ve ahora desde su generación el futuro de los derechos humanos? Yo creo que la generación de los 90 hacia adelante, siento que es la generación que crea que realmente se empoderó del tema de los derechos humanos. Claro, que lo hizo visible. Claro. Generó leyes. La Revolución Pingüina realmente marca un hito histórico en cuanto a hacer valer los derechos humanos, porque si bien esto partió como desde la educación, aquí fueron varios gremios quienes apoyaron la Revolución Pingüina. Partiendo por el gremio de pescadores, de trabajadores, de la salud. En un momento en el país completo llegó a pararse, se hizo un paro nacional, exigiendo claramente hacer valer los derechos humanos. Claro. Y no solamente el de la educación, sino que todo, ¿verdad? Tenemos el estallido social. El estallido social, claro. También, claro. Siempre son las demandas sociales como... que explotan y que realmente nos hacen cambiar o nos hacen reformar las estructuras, vienen con esta bomba gigante de descontento social, que es la única forma de poder hacer visible lo que realmente está mal. Uh-huh. ¿Usted, Isidora, cómo lo ve desde su generación? ¿Cómo se imagina la ley a futuro? Siento que desde mi generación y a futuro, la verdad me gustaría como que hubiera más compromiso quizá. Compromiso con las políticas públicas, con los derechos y con la política de este país, la verdad. Porque si bien siento que hay mucha queja, mucho buscar cambio, igual siento que va desde un poco la ignorancia, porque tenemos que ver lo que nuestras generaciones pasadas han conseguido para llegar a donde estamos, donde podemos entrar a una universidad pudiendo optar a una gratuidad, ¿no? Uh-huh. Pero igual hay temas ahí que quizá nunca cambien o quizá no van a cambiar ahora, que es por el hecho de que aunque exista la gratuidad, igual hay mucha gente que tiene que seguir pagando, o la gratuidad no se le entrega a todas las personas. El tema de que uno tenga que hacer una prueba para poder entrar a la universidad, donde esa prueba igual cuesta plata, sí. Es complicado porque uno analiza todo el proceso de entrar a un preuniversitario, que los preuniversitarios también cuestan plata, el tema de los ensayos para la PAES, el tema mismo de dar la PAES. Siento que al final es un sistema muy estructurado y que en verdad no ha cambiado tanto como dicen que ha cambiado. Pero por eso siento que es muy importante el que tengamos una educación que nos permita conocer nuestros derechos para poder hacerlos respetar. Bueno, después de esta plática que hemos tenido acá con nuestras invitadas intergeneracionales, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de los derechos humanos, entonces? Si usted... Bueno, la importancia de los derechos humanos, de la cual se está trabajando, para eso se está educando más y más a la gente en entender de qué se tratan los derechos humanos.
Y si una trabajadora social o un asistente social, una psicóloga, está trabajando para todo la comunidad, que se haga valer esos derechos, ¿no? Claro. Y es muy importante de que se pueda realizar realmente cómo se tienen que trabajar. Bueno, como una pequeña conclusión, dentro de mi generación pienso que es muy fundamental e importante que las personas reconozcamos los derechos humanos, no solo eso, sino que también hacerlos efectivos, practicarlos también y exigirlos de alguna manera. Pienso que realmente si no estuvieran los derechos humanos, quizás no estaríamos como estamos ahora, estaríamos peor, ¿no? Entonces es muy importante como a las generaciones que vienen también entregarle este mensaje de la importancia de hacer valer los derechos humanos ante cualquier situación. Siempre van a estar, siempre los derechos humanos para algo son universales, tienen que hacerse valer, tienen que respetarse. Es la única manera de poder igual vivir dentro de una sociedad más igualitaria. Y cada vez más compleja. Y cada vez más compleja. De hecho, yo siento que en un par de años más van a haber más derechos humanos. Claro. Porque vamos a un ritmo de vida tan acelerado que van apareciendo otras violaciones a los derechos humanos. Entonces yo siento que en un par de años más se van a volver a cuestionar y quizás va a haber una nueva reforma incluso en ese lugar. Y Isidora. Bueno, yo pienso que desde mi generación, como menciona Antu, y como menciona la señora Gabriela, si bien han habido reformas y han habido cambios, yo creo que es fundamental que entendamos la importancia de los derechos humanos actualmente y como sociedad y como personas. Porque si no le tomamos el peso a los derechos humanos ni los consideramos importantes, nunca nos vamos a querer informar o nunca les vamos a dar el valor o los vamos a hacer valer de la manera que deberían, ¿no? Yo creo que lo más importante es que nos informemos y nos sigamos educando como generación Z, porque en algún futuro no muy próximo vamos a tener que empezar a tomar decisiones como sociedad dentro de este país y no lo podemos hacer desde la ignorancia o desde la apatía o desde la indiferencia. Bueno, como conclusión nos queda como tarea para la casa, yo creo que para todas las personas independientes de su generación, el informarse más sobre derechos humanos, de tener esta mirada crítica, de informarse, de ver qué está pasando con los derechos humanos y qué es importante, la mirada del pasado, la mirada del presente y la mirada del futuro, esta mirada integral para tener una buena resolución a los nuevos desafíos que estamos enfrentando. Bueno, espero que les haya gustado este podcast, así que nos despedimos. Nos veremos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao. ¡Chao!